Bienvenidos a Clots Inspira, el podcast donde conversamos con los profesionales que mueven las organizaciones desde adentro. Soy Silvia Mireles y hoy tenemos un episodio que a mí personalmente me tiene muy emocionada. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una empresa familiar de más de 100 años siga en pie, creciendo y transformándose? ¿O qué tan distinto es liderar personas en una manufactura versus cualquier otro entorno? Hoy vamos a explorar exactamente eso. Pedro Obregón es licenciado en Administración de Empresas, graduado del TEC de Monterrey, con maestría en Administración. Cuenta con 28 años de experiencia en distintas áreas de recursos humanos, desarrollando experiencia en diferentes industrias como la química, manufactura y aviación comercial. Actualmente colabora con Organización Reinera como director de recursos humanos. Con su liderazgo y participación comprometida del equipo directivo, se ha desarrollado una cultura de trabajo enfocada en los resultados y en la gente. A lo largo de su carrera y junto con su equipo, ha desarrollado prácticas únicas que permiten al colaborador autogestionarse, desarrollar carrera y exceder en el logro de objetivos para la mejora continua, tanto de los indicadores del negocio como del crecimiento de las personas. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a Pedro Obregón a Clots Inspira. Pedro, es un gusto tenerte aquí en Clots Inspira. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden. Antes de hablar de liderazgo, cultura, transformación, nos gustaría conocer a la persona. Si nos puedes platicar quién es Pedro Obregón y qué experiencias son las que han moldeado tu carrera. Claro que sí. Pedro Obregón, originario de Monterrey, casado, segundo hijo de una familia de 4, toda la vida aquí en Monterrey, sin mucha necesidad de salir. Tú sabes que en Monterrey hay muchas oportunidades para todos, Sí. No nos toca viajar tanto, ¿no? Sí, así es. Salvo por el trabajo. Y bueno, yo toda la vida en la familia hemos trabajado. Mi papá en algún tiempo tuvo negocio. Ajá. Entonces, pues desde la secundaria salíamos temprano y a trabajar por el resto de la tarde. Uh-huh. Igual en la preparatoria. Y pues gente de familia que se ha hecho sola, ¿no? Muy enfocados en el trabajo, muy enfocados, pues a mí lo que me tocaba hacer en mi infancia eran los estudios, ¿verdad? Okay. Y pues bueno, parte de lo que me formó es que a mí no me gusta sacarle la vuelta a las cosas. Yo soy muy directo y con mis padres igual. Cuando me iba bien en la escuela llegaba y les decía, cuando me iba mal igual les decía, aunque me tocara regaño, ¿verdad? Pero es parte yo creo que lo que me fue formando como profesional. Y eso es casado, sin hijos. Mi esposa algún tiempo trabajó y ya tiene buen tiempo que nada más se dedica al hogar, ¿verdad? Okay. ¿Cómo nació tu interés en las personas dentro de una organización y qué fue lo que forjó el haberte quedado en la parte de recursos humanos casi tres décadas? Casi. Sí, casi 3 décadas. Bien joven que empecé, ¿eh? Sí. Para los que sacan cuentas. Mira, yo estudié administración de empresas. Ajá. ¿Por qué? Recuerdo que en ese momento yo no estaba tan decidido qué estudiar. Ajá. Dije algo general. De hecho, cuando empiezo a estudiar y en el 9/6 que yo me graduó, poco después de aquel error de diciembre, sí, que las cosas se pusieron muy complicadas, sí, yo pensaba o me gustaban las áreas financieras. Okay. Sin embargo, yo ya antes de graduarme había estado haciendo prácticas en un área de distribución y logística. Okay. 6 meses después de que me graduó, por una amiga de la carrera me dice, oye, mi papá está buscando a alguien para el área de recursos humanos. Okay. Tú eres de administración, ¿te gustaría participar? Y pues claro que sí. Obviamente ya en una empresa muy bien establecida, grande de la localidad. Y fue cuando llegué a recursos humanos. Okay. No lo traía en los planes. Uh-huh. Me exigió mucho cambiar como persona porque yo por naturaleza soy una persona muy reservada. Okay. El área de recursos humanos te exige mucho trato con personas, tiene que ser una persona abierta, una persona con mucha escucha, mucha interacción. Y aunque yo por naturaleza no lo soy, pues a través de los casi 3 décadas he aprendido muchas técnicas que utilizo para poder relacionarme muy bien con las personas. Y así fue como llegué al área de recursos humanos. También no me toca a mí estar en las áreas de más contacto porque yo arranco en las partes de la nómina, de obligaciones patronales, algo que
que era más encerrado, pero obviamente como me voy desarrollando en la carrera voy creciendo y voy tomando otras experiencias, ¿no? Pero así fue como llegué a Recursos Humanos, área que obviamente me gusta mucho, y en la cual yo pienso terminar mi carrera, ¿verdad? Sí. En algunos años más. Comentabas ahorita que empezaste de muy joven porque tu familia pues tenía negocio, eres una persona reservada y resulta que la vida te muestra que tu camino es recursos humanos. Así es. ¿Cómo fue el decidir, oye, sabes que yo traigo la idea que quiero estar en el área de finanzas, pero resulta que se me presenta la oportunidad de recursos humanos? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro en ese momento en el decir, o sea, esto no es y se me está presentando esta oportunidad? ¿Qué retos viste? Si tuviste alguna incertidumbre, alguna inquietud. Fíjate que realmente yo, como te decía, estaba en un área de logística que para mí no era muy afín. Ajá. Y cuando se ve la oportunidad de recursos humanos, dije, obviamente, pues sí, yo dentro de las materias que más fácil se me daban, pues también estaba todo lo relacionado a recursos humanos, a desarrollo organizacional, etcétera. Entonces lo vi como una transición y un paso de cambio sencillo. Aparte, en ese momento, pues la empresa que me invitaba, pues era una empresa bastante grande, de las de muchos años aquí en Monterrey, sí. Lo cual hizo fácil esto, ¿verdad? También digamos que llego, mi primera experiencia de recursos humanos, pues está en la parte un poco más numérica, todo lo que es la nómina, todo lo que es el pago. Bueno, en aquellas épocas llevar las obligaciones patronales, todo era muy manual, seguro social. Me tocaba ir a la subdelegación a dejar los papelitos para las altas y para las bajas de las personas. Entonces, pues ya después la carrera me fue llevando por otros rumbos a medida que fui creciendo, ¿verdad? ¿Y en qué momento llega Viva Aerobús a tu vida? Fíjate que yo había estado en la manufactura por 8 años, en aires acondicionados. Pasé ahí por dos diferentes áreas dentro de recursos humanos. Ahí fue donde tuve mi primera experiencia también como a nivel gerencial, donde ya obviamente llevo a mi cargo áreas que a lo mejor yo no había ejercido. Había sido antes generalista para un área comercial y salgo de esa empresa cuando es adquirida por un grupo más grande. Y regreso a la escuela, al TEC de Monterrey. En aquella época tenían una especie de unidad que ayudaba a empresas que llegaban a la localidad a asentarse. De hecho, la vacante pues yo la vi en una bolsa de trabajo del TEC. Llego, me entrevista primero la gente del TEC, después me entrevista, fue algo curioso porque me entrevistaron 2 personas en un lugar más o menos así. Eran 2 irlandeses, había uno que estaba adelante y otro que estaba al fondo. El que estaba adelante fue el que me hizo toda la entrevista y después me habla uno de ellos, que yo no he terminado de ubicar cuál de ellos era, para hacerme la oferta. Me cita en un hotel de la localidad y cuando llego pues mi sorpresa era que el que me citó era el que estaba al fondo, que casi no preguntó nada. Ya me explicó que él iba a ser el jefe de la posición, que la otra persona eran consultores que vinieron a arrancar la aerolínea. Me explicó que la otra persona la dejó de hacer a él entrevistas porque él tenía mucho más conocimiento de los temas de reclutamiento y de entrevistas. Inclusive ya después trabajé con ellos en conjunto varios años. La otra persona que era del consultor del área comercial, resulta que su esposa era catedrática de temas de recursos humanos, me compartió mucho material de trabajo de su esposa, etc. Entonces por eso él era más especialista en recursos humanos. Y ahí fue cuando llegué. De hecho, cuando yo apliqué todavía no sabía de qué se trataba. En aquella época Viva, la aerolínea, acababa de definir que se iba a basar en Monterrey. Todavía estaban diseñando los logos, cómo iba a estar todo eso. Entonces pues realmente llegó y estaba por arrancar todo. Estábamos en unas oficinas prestadas del aeropuerto. Y en ese momento fue que llega Viva Aerobús. Parte de lo primero que tuve que hacer pues fue aprender de la aviación. Ahora, Pedro, me llama la atención porque tú estabas en una empresa de logística y te mueves a un área de aviación. Que aunque pudiéramos decir, bueno, pues es recursos humanos, pero el área de aviación tiene demasiadas reglas que tienes que seguir, manuales que tienes que llevar. ¿Cómo fue ese cambio para ti? Decir, bueno, ya no estoy en logística y ahora me tengo que especializar en el área de aviación. Una de las primeras tareas que tuve fue entender, de entrada por ser recursos humanos, la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo específico
para las tripulaciones aéreas. Okay. Y hay cosas que cambian mucho. Un ejemplo es personal de vuelo, pilotos sobrecargos, ellos empiezan con 30 días de vacaciones, ¿verdad? Okay. Cuando un piloto me lo dice, yo no es cierto, son 6 días de vacaciones, pues tuve que verlo en la ley, sí. Que sí, con esa cantidad, por el estrés, okay. Lo estresante y la demanda mental que tiene el estar en vuelo, esa parte tiene 30 días de vacaciones, ¿verdad? Okay. Y fue aprender muchas cosas de nuevo en cuanto a la reglamentación aeronáutica basada de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Okay. Y creo que también pudiera decir que caí un blandito. Viva se formó de gente que venía de diferentes aerolíneas que en su momento dejaron de existir. Llego yo estaba nada más en una oficina con mi jefe, que era el director de finanzas, había en otra oficina un equipo comercial, en otra oficina un equipo de operaciones, y el grueso de operaciones estaba de hecho en otra terminal. Okay. Pero hicimos muy buen equipo y obviamente pues tuve gente que me ayudó a entender, el jefe de pilotos, yo lo acompañaba a hacer entrevistas para entender un poquito el perfil, qué era lo que buscaba, de la operación, en la parte comercial. Pues fui aprendiendo ya más que nada en la práctica, ¿no? Okay. Y pues era una nueva industria. Yo me acuerdo muy bien que toda la gente que entrevistaba y aquellos compañeros me decían al inicio, es que la aviación no la vas a poder dejar, una vez que estás en la aviación no te quieres salir. Y yo decía, sí, claro que sí, ¿verdad? Cuando estaba nuevo, y la verdad cuando salgo vivo digo, sí es cierto todo lo que me decían, ¿verdad? Ahorita, aunque parezca complicado, extraño los aeropuertos, extraño los aviones, ya casi 2 años que no estoy ahí. Sí se vuelve parte de ti toda esta vida diferente. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en Viva? Casi 18 años, o sea, estuve 2-3 meses antes de llegar a los 18 años, ¿verdad? Okay. Pero sí, desde 2006 hasta el 2024 estuve ahí. Yo creo que los primeros meses no éramos más de 100 personas. Ajá. Cuando salgo yo ya éramos cerca de 5,000 personas en 8 bases de operaciones, ya había crecido bastante la aerolínea, y me tocó pues toda esa parte, ¿verdad? El crecimiento exponencial, pudiéramos decirlo, y de forma continua. Estuviste en logística, después te vas a la área de aviación y decides darle un giro completamente a tu carrera y te vas a una empresa regiomontana con más de 100 años en operaciones, que es Organización Reinera. Así es. ¿Qué te llevó a considerar este cambio tan importante en tu carrera? Yo antes de Reinera y en lo que estaba en Viva estuve haciendo un poquito de consultoría, una pequeña aerolínea aquí en Monterrey, pero también otra más grande en la República Dominicana. Definitivamente yo estaba buscando algo que estuviera fijo acá en Monterrey. Llega Reinera y pues veo, obviamente, Reinera, me pasa mucho que cuando dice el nombre la gente no lo reconoce. Ya cuando ve los productos dice, claro, porque está en todos los hogares, tiene una participación de mercado arriba del 30%, es la que tiene más grande en los productos principales de nosotros, que es escobas, trapeadores, recogedores, etcétera, ¿no? Muy de la limpieza. Vas y conoces la planta y te quedas impresionado, porque algo que sí han hecho ellos muchos, invertir en crecer y en tener tecnología de primera mano, ¿verdad? Esta empresa, pues bueno, lo estamos platicando, tiene más de 100 años, ya tiene una cultura establecida, a diferencia de lo que hiciste con Viva, porque en Viva Aerobús, pues bueno, llegaste y tuviste que aprender acerca de la ley del trabajo, pero tenías todo el plato, podemos decirlo así, para poder generar toda la cultura de una organización. Llegas a una empresa en donde ya tiene más de 100 años, ya tiene su cultura, ya tiene todo, una manera de trabajar. ¿Qué te hizo decir, aquí quiero estar y aquí es donde quiero yo seguir desarrollándome? Creo que en parte, sin duda, es el reto. El reto es, ellos también están buscando crecer la compañía al doble cada 4 años. Parte de lo que yo he estado haciendo siempre, me tocó primero en la manufactura anteriormente arrancar una planta de cero. Llego a Viva igual, pasar de 100 empleados a 5,000. Y acá pues traen esa misma idea, ¿no? De seguir creciendo, de llegar a nuevos mercados, de incorporar nuevos productos. Y ellos saben que hay que cambiar en lo que han venido haciendo para llegar ahí, ¿no? Y es cuando me invitan a mí a participar. Aunque es una cultura muy establecida y tiene 108 años, yo me he encontrado
Estamos en Cadereyta, esa es una ventaja y una desventaja, ¿verdad? Porque tienes talento cautivo, pero también cuando quieres atraer otro talento batallas para estar en Cadereyta. Pero ellos están muy abiertos al cambio. Me he encontrado gente muy buena, muy trabajadora, muy abierta, y la dirección general, que todavía sigue siendo familiar hasta este día, pues están muy abiertos a todos los cambios. Yo la verdad, así como te digo que tienen gran tecnología, porque cuando se llevan proyectos de inversión, cuando se llevan ideas bien sustentadas, siempre dicen que sí, le invierten a su negocio. Lo mismo ha pasado. Yo me he encontrado mucho de que ya han hecho las cosas, es retomar donde las dejaron algunas cosas, pero también hemos estado impulsando algunos cambios dentro de la cultura, dentro de la gente que tengo en mi equipo. Me ha tocado hacer algunos movimientos donde yo veo que la gente puede desarrollarse más, y lo mismo estamos haciendo hacia el resto de la organización, ¿no? Entonces esa era una parte muy, muy atractiva para mí. Volver después de 18 años a la aviación, volver a la manufactura, llegar a reencontrar ese camino que ya tenía, pero hace 18 años, pero también la apertura de hacer cosas, que es algo que siempre tuve, de experimentar, y pues de seguir creciendo, que eso pues es un reto bastante fuerte, pero para mí pues es muy divertido tener ese reto de estar creciendo con metas muy, muy retadoras, ¿no? Iniciaste en manufactura, regresas después de 18 años. ¿Qué has aprendido ahora que tienes prácticamente un año en Rainera? ¿Qué has aprendido de esta industria de la manufactura? ¿Cómo ha cambiado? Definitivamente, de entrada, tuve que recordar muchas cosas. Desde términos, tecnologías, conocimientos que pues estaban por ahí enterrados en el disco duro, en la parte de la memoria de largo plazo, porque dejé de usarlas, ¿verdad? Sí. Ya de repente escuchar la palabra, sí es cierto, ya me acuerdo, se trata de esto. Hay veces que digo, no me acuerdo, y pues tengo que buscarlo, ¿no? Lo bueno es que ahora tenemos muchas tecnologías a la mano que no te tienes que ir a un libro a buscarlo, ¿no? Es correcto. Y aparte, hay retos diferentes, hay cosas que yo veía como retos en Viva, por la gente, donde tienes a la gente, que a la gente nunca la tienes en un solo lugar, y yo decía, bueno, la manufactura la tiene fácil por ese lado, pero realmente no, también es un reto cuando la gente la tienes en un solo lugar, pero aparte la tienes muy enfocada en producción, que no tiene tantos tiempos libres. Tienen sus pros y sus contras. Perdón. No te preocupes. Tienen sus pros y sus contras, pero he tenido que aprender, y bueno, yo tengo muy claro que para seguir creciendo hay que seguir aprendiendo, esa mentalidad de apertura, de que no sabes todo, y me he encontrado con mucha tecnología. Obviamente pasamos por industria 4.0, ¿verdad? Donde empiezas a conectar las cosas, empiezas a generar información al minuto, cuanto antes pues te enterabas hasta el día siguiente, hasta el final del turno, cuál había sido la eficiencia, y el día de hoy pues lo tienes al minuto, bueno, no al minuto, pero sí con cortes a la hora, y puedes reaccionar más rápido, ¿no? Rainera ha estado muy metida en eso, y ha sido parte de lo que yo he tenido que aprender con la gente que trabajo al día de hoy. Ya. ¿Has estado tanto en área de manufactura como en oficinas corporativas, que en este caso sería Viva? ¿Qué te ha enseñado este entorno de la manufactura que definitivamente no hubieras podido descubrir si te hubieras quedado en una oficina corporativa? Dentro de las similitudes que yo veo, primero es la gente, aunque son diferentes entornos y profesiones, sí hay que entender a la gente desde su punto de vista. Es muy diferente lo que yo veo desde la comodidad de mi oficina a lo que ellos están viviendo en el día a día, enfrente de una máquina o enfrente de un avión, ¿no? Pero ves que aquí requieres también tiempo, las cosas están sucediendo mientras tú estás ahí. Hablamos mucho de estar en el piso, o lo que muchos llaman el Gemba, ¿verdad? Que es la práctica de tu ejercicio de trabajo en el piso, que es donde están sucediendo las cosas. Esa es una parte que tienes que entender, que genera
mucha atracción en el sentido de que tienes que estar pegado ahí. Okay. He tenido que aprender cosas como que, a ver, yo ya no puedo tener reuniones llamando a la gente de operación a las oficinas. Okay. Tenemos que ir al piso y obviamente parte de lo que hemos hecho es acondicionar áreas en el piso de trabajo para poder tener esas reuniones y resolver ahí. Porque pues si yo le quito tiempo a la gente de la operación, pues deja de producir, ¿verdad? Sí. Entonces yo tengo que ir al lugar de trabajo de ellos para poder tener reuniones, definir acciones, dar retroalimentaciones, etc. Entonces es algo que definitivamente no sucede en una vida corporativa, ¿verdad? Acabas de tocar un punto muy, muy importante, que es cuando la planta está trabajando y ya tiene definidos sus tiempos de producción. Es decir, al día tienes que sacar X cantidad de piezas y los tiempos, pues bueno, están muy contados. ¿Dónde está el reto para el área de recursos humanos de poder adaptarse a esta forma de trabajar? A ver, el área de recursos humanos, y yo se lo comento mucho a mi equipo de trabajo y siempre lo comento, somos un área de servicio. Okay. Y a veces les digo, a ver, el servicio que nosotros proveemos con un costo que nosotros generamos, la empresa se lo puede comprar a cualquier otra empresa de servicios de recursos humanos. Okay. Tenemos que vernos de esa manera. A final de cuentas, yo tengo que mantener satisfecho a mi cliente y no es hacer todo lo que él quiera, porque tampoco se trata de chiflar a nadie, pero sí que mi servicio les ayude a ellos a ser más productivos y a cumplir sus metas. Como tú dices, hay metas de piezas a producir por hora y eso se refleja en el costo y eso se refleja en cumplir con nuestros clientes. Sí. La parte de recursos humanos tienen que entender primero que es un área de servicio, que tiene que tener métricos sobre qué servicios está proveyendo y si los está proveyendo o no con calidad. Y otra que platicaba hoy también muy claramente con mi equipo es qué valor le estoy generando yo a la operación. Con mis procesos. Por ahí, no sé si has visto que a veces esas notas que salen en las redes, que yo no sé si sean ciertas o falsas, que dice el CEO de tal compañía despidió a todo el área de recursos humanos porque solo creaban problemas. Y obviamente yo lo veo mucho porque recursos humanos dices, un proceso de reclutamiento tiene que ser A, B, C y D. Pero también lo que yo le digo a mi equipo es, a ver, nosotros no sabemos la receta, pero tenemos que adaptar esa receta a lo que requiere la operación. Entonces, aunque te hayas aprendido una receta en los libros o te hayas aprendido una receta con tus anteriores jefes, aquí la vas a tener que modificar para que funcione para la operación, para mejorar tiempos, para mejorar calidad, lo que sea. Entonces, yo les decía, ¿cuáles son tus entregables al negocio que generan valor? Digo, porque podemos estar muy ocupados y nos podemos ver bien ocupados y eso es muy sencillo, ¿verdad? Estando en juntas donde no decides nada, yendo y viniendo sin tomar una acción o una decisión. Entonces, miramos cómo impactamos y si lo estamos haciendo, porque la otra parte que yo les decía también es, dime qué estás haciendo y que no genera valor, porque pues eso lo tenemos que eliminar, ¿verdad? O automatizar ahora con tantas tecnologías que hay, ¿verdad? Sí. Porque al final de cuentas pues necesitamos ser muy efectivos para que aquellos que transforman, ya sean en nuestro caso ahorita en Rainera, los que hacen la manufactura de la operación o los que están en el punto de venta dando información para que el cliente se convenza de comprarnos a nosotros sobre la competencia, ellos requieren de nuestro apoyo y tenemos que hacerle la vida más sencilla, porque ellos realmente son los que traen el dinero a casa, como quien dice. Así es correcto. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido de poder estar en contacto con las personas que están en línea de producción? Estas personas que son las que, a final de cuentas, sacan el producto que se va a poner a la venta. Esto lo aprendí desde antes de la aviación, como te decía, cuando uno toma una decisión desde la comodidad de su oficina, ¿verdad? Tú no visualizas las implicaciones que tienes en las vidas de las personas, porque a final de cuentas podemos decir, bueno, es en el trabajo. Sí, pero eso tiene una implicación. Ejemplo, nosotros tenemos en diferentes áreas diferentes esquemas de turnos de trabajo. Sí. Hay un área que es inyección, que no puede parar, que ellos sí están 24/7 y son turnos continuos y son turnos de 12 horas. Hay otra área que termina siendo surtida por esta área de inyección que sí tiene turnos discontinuos. Entonces dices, oye, ¿por qué no modifico los turnos para que sean iguales? Tienes que ver la implicación que tienes en la gente. Impactas porque la gente tiene algo que hacer saliendo de aquí
Tiene una rutina hecha ya de trabajo y de su vida. Quién les cuide a los hijos, quién vaya por ellos. Sí. Si tú de repente dices, es mucho más fácil, productivo, modificar los turnos, vas a terminar afectándolos. Okay. Y no quiere decir que no lo vayas a hacer, pero tienes que hacerlo de una forma planeada y tienes que tratar, lo cual es muy difícil, de pensar como ellos y pensar qué efectos van a tener mis decisiones en ellos. Okay. Entonces, eso es súper difícil. Entonces, para mí lo más fácil es ir y platicar con ellos, consensar los temas, porque vas a recibir mucha información. Y lo haces en grupos pequeños, ¿no? Ya cuando decides que sí vas con esta iniciativa, la que vaya a ser, ya vas más preparado con elementos, con herramientas, con información. Y aparte, a lo mejor tu propuesta inicial cambió en el proceso, porque entendiste que las necesidades, para empatar las necesidades del negocio con las de las personas, porque al final de cuentas ambos necesitamos, tenías que hacerle modificaciones a tu plan inicial, y eso sucede mucho, y es una práctica que tenemos que estar haciendo. La persona no puede salir de su lugar de trabajo, entonces tú tienes que ir al lugar de trabajo. Okay. Tienes que entender su medio ambiente en el que está trabajando, ¿no? Obviamente haces algunas pausas, por ejemplo, nosotros que tenemos psicólogo en sitio, ahí sí permitimos, y todo el mundo sabe, que la persona que tiene una cita y que va a un seguimiento con el psicólogo, pues esos 30 minutos va a dejar de laborar para ir, porque es parte de lo que quiere la compañía, que la gente esté bien, ¿verdad? Y sea productiva. Okay. Es la primera vez que escucho que en una empresa de manufactura tienen un psicólogo. Fíjate que yo también cuando llegué dije, oye, qué padre. Sobre todo porque yo llegué y me dijeron, antes teníamos la psicóloga. Y luego, ¿qué pasó? No, pues ya no se repuso. Dije, bueno, pues si lo teníamos aprobado, yo voy a ir por eso para que regrese, ¿verdad? Okay. Y luego ya he escuchado de más casos de tanto en manufactura como en empresas de transporte, que lo tienen. O sea, se reconoce el valor y el efecto positivo que tiene en la gente, ¿verdad? Y yo lo he dicho, a lo mejor yo soy de una generación que no está acostumbrada a hacer eso, pero no por eso voy a decir no, que no se haga. Yo al contrario, lo promuevo porque sé que es de mucho valor. Ahora, cuando llega el momento de hacer una transformación o de hacer algún cambio, que ahorita lo comentabas con este ejemplo que nos estabas dando, ¿cómo acompaña el área de recursos humanos a los empleados para hacer esto, vamos a hacerlo, que evolucione junto con la empresa, o sea, que vayan de la mano, tanto la empresa como el trabajador, en algún cambio o alguna transformación que se tenga que hacer dentro de la organización? Es a través de la gestión del cambio. Obviamente hay modelos ya comprobados de cómo gestionar un cambio. Parte del equipo que me reporta a mí hay precisamente cultura y gestión del cambio. Una de las gerencias maneja la cultura y maneja la gestión del cambio. Y de los principios básicos es que tienes que mostrar cuál es la necesidad del cambio, pero también esa necesidad del cambio, cómo impacta a las personas y qué beneficio va a haber para ellos si adoptamos ese cambio. Okay. Pero tiene que haber un acompañamiento en todo el proceso de cambio y sobre todo mucha comunicación, pero tiene que ser una comunicación de dos vías, no nada más es salir y decir vamos a hacer esto, sino también, como te platicaba ahorita, escuchar, porque recuerdo una frase que se menciona mucho de que, y creo que va relacionada a la guerra, que un plan solo resiste hasta el punto donde inicia la acción. Okay. Una vez que inicia la acción, todo cambia y tienes que rehacer tu plan. Y por más concienzudo que lo hayas hecho, va a haber cuestiones que tú no consideraste. Entonces tienes que estar muy listo para escuchar y para rehacer tu plan y poder adaptarte a lo que te está presentando, ¿no? Okay. Pero sí, utilizando los modelos de gestión del cambio, lo hacemos y acompañamos, no nada más para lo de nosotros, sino también todos los proyectos. Un proyecto de digitalización va acompañado de gestión del cambio. Uno de los más sonados siempre son el tema de ERPs, ¿verdad? Cuando vas a implementar un ERP. Pero dentro de nosotros también estamos en un proceso de cambio de cultura, en el sentido de que estamos modificando los valores, pensando en el crecimiento, en el futuro, en la innovación,
pasar de ser un poco más reactivos a ser proactivos, a generar tecnología, nuevos productos. Entonces lo acompañamos con ese proceso de gestión del cambio, donde hay que comunicar muy bien y convencer a todos los que son parte del cambio que al final del camino hay un beneficio que sí va a doler, porque todos los cambios nos duelen. Soltar lo que estábamos acostumbrados a hacer y que dominábamos, pues nos va a doler, ¿verdad? Ahora, después de casi 3 décadas en recursos humanos y con tantas modificaciones o cambios que hemos visto, porque ahorita lo comentabas que tal vez nosotros no somos de la cultura de tener un psicólogo en el área de manufactura, y pues bueno, qué padre que ustedes lo tienen. Viendo toda tu carrera de estas 3 décadas, ¿cuál dirías que es un error que normalmente se comete al querer gestionar a la gente? Sin duda, pensar que la gente piensa igual que tú. Okay. Creer que lo que tú piensas es lo correcto, y no socializar esas ideas y esos planes te van a llevar al fracaso, ¿verdad? Okay. El otro es el tema de estereotipar a las personas, ¿verdad? Okay. Tendemos a decir, ay, mira, ya la vi esta persona, va a ser así, así, y cerramos la puerta, ya no queremos conocerla porque ya creemos que cae dentro de tal cual molde y que va a ser siempre así. Yo la creencia que tengo es que todas las personas son buenas por naturaleza. Okay. Y porque lo viví en mi propia experiencia, que todos podemos cambiar y podemos aprender cosas nuevas, ¿verdad? Okay. De repente, si no has ejercitado el músculo de aprender, de desaprender, pues vas a batallar mucho, ¿verdad? Pero yo creo que una vez que ejercitas el músculo y lo desarrollas, va a ser mucho más fácil y te va a gustar hacerlo, ¿verdad? Ahora, cuando no todo es color de rosa, es decir, cuando la operación está full, cuando hay algún cambio, cuando hay metas muy agresivas por cumplir, ¿cómo le hace Pedro para seguir siendo un líder y no perderse en, voy a decirlo así, entre el caos que estás viendo alrededor tuyo? Sin duda que hay que saber adaptarse, hay que entender los momentos y para eso necesitas entender a la organización. Okay. Necesitas saber los momentos, cuándo es un sí, cuándo es un no. Okay. Para cuando tú sabes, tienes que aprender a leer los momentos, el medio ambiente, a las personas, para decir, este no es el momento de ir y proponer estas cosas. Okay. Porque aunque sí es algo que todos los libros dicen que es buenísimo, que se deba de hacer, pero a lo mejor el momento no es por la madurez, por la presión, lo mismo que te platicaba, ahorita estamos en una temporada alta, cambios que queremos hacer o ajustes, me acordamos moverlos hasta después de la temporada alta. ¿Por qué? Porque metes en riesgo a la operación y metes en riesgo mantener los costos, metes en riesgo cumplir con el cliente. Entonces hay que aprender de esos momentos, ¿no? Tenemos que conocer a través de la práctica a nuestros colaboradores, a nuestros jefes, y tú vas aprendiendo, que no es estereotipar, porque vas aprendiendo a través de la experiencia. En ciertos momentos no están abiertos a la escucha, hay momentos en que están muy abiertos a compartir, conversar, y son momentos donde puedes proponer cambios, ¿verdad? Okay. Y en otros tienes que decir, bueno, no, este no es el momento, y hay que echarse un poquito para atrás, ¿verdad? Yeah. ¿Cuál es el error o uno de los errores que tú detectas cuando un líder viene del ámbito o del entorno corporativo y quiere entrar a trabajar a un entorno de manufactura? ¿Cuál es el primer choque que tú ves de ese líder que quiere empezar a trabajar en un área de manufactura? Sin duda que el creer que ya sabes todo y que lo que te funcionó en el pasado te va a seguir funcionando, porque las necesidades son diferentes, el medio ambiente es diferente. Obviamente cambias de equipo, ¿verdad? Y si tú ya tenías una forma de trabajar con un equipo, tienes que utilizar el liderazgo situacional. ¿Cuáles son las necesidades de cada persona? Son diferentes y cómo te adaptas a ellos, ¿no? Si tú ya tenías un equipo que te entendía muy bien, porque obviamente todos sabemos leer a las personas, no esperes que la comunicación sea igual, que te lean el pensamiento, sino que pues eso va a ir cambiando y se va a ir aprendiendo en ambas vías
a través del tiempo, ¿no? Sí. Y tienes que estar un error es mantenerse cerrado y no querer aprender y no querer adoptar nuevas formas de trabajo, porque los requerimientos, inclusive puede ser entre empresas de manufactura de la A a la B, la cultura es diferente. Tú sabes que la cultura es lo que se vive en el día a día, y cómo adapta cada persona a esa cultura, a cada empresa va a ser muy, muy diferente. Entonces, yo creo que más bien la recomendación es estar abiertos, saber que vas a tener que aprender, que vas a tener que hacer cosas diferentes, y que vas a empezar a tener que desarrollar apenas todas estas relaciones dentro de la nueva organización, todos estos estilos de comunicación, porque la cultura también trae estilos de comunicación diferentes, ¿verdad? Y es parte de lo que hay que hacer diferente, sin duda. Y ahora viéndolo del lado contrario, ¿qué cualidades ves en líderes que han estado en ámbitos de manufactura que no ves en algún otro tipo de empresas? Sin duda el ser muy prácticos. Al estar en un piso de operación tienes que ser muy práctico, no puedes hacer las cosas súper complicadas. Siempre hablan del término de los fierros, ¿verdad? Consideras a la persona, pero también consideras las herramientas o las maquinarias que les das para trabajar. Y eso te genera esa practicidad, ¿no? Porque estás produciendo en el día a día, estás en la hora a hora midiendo cómo vas, y no puedes tener de alguna manera decisiones de largo plazo cuando estás resolviendo algo que requiere urgencia, ¿no? Debes de poder adaptarte. Entonces yo creo que esa es una gran ventaja. Ahora, agreguémosle un escalón más a lo que es el área de manufactura, porque ya lo hemos dicho, está enfocada en tiempos, en producción, en cumplir con los indicadores, las métricas, etcétera, en también transformarse. Pero aparte le vamos a agregar algo más, que es las diferentes generaciones que tenemos laborando dentro de la empresa. En este caso vamos a hablar de Reynera. ¿Cómo se gestiona el liderazgo entre estas diferentes generaciones y que todos vayan enfocados en el mismo objetivo? Sin duda que es un gran reto, porque hay que aprender a utilizar tu liderazgo de diferentes formas, ¿no? Ya ves que bien dicen que el baby boomer nomás con que le digas qué hay que hacer y él se va, ¿no? A otras generaciones tienes que darles más contexto y explicar más, porque a ellos no solamente les interesa lo que hay que hacer, sino por qué hay que hacerlo. Entonces ahí el liderazgo es totalmente diferente, ¿no? Representa retos porque luego nosotros llegamos con un aprendizaje, creemos que lo que sabemos sobre liderar, supervisar es la forma correcta, pero luego te das cuenta que no, que a cada generación le gusta trabajar de forma diferente. Pero pues, hay que estar abiertos para poder adaptarte, porque también tendemos mucho a estereotipar, ¿no? Yo recuerdo mucho que se hablaba cuando llegaban, ya hace varios añitos, cuando empezaban a llegar los millennials a ser productivos, a trabajar, hablaban de que el millennial rota demasiado, no se va a quedar en tu organización, y realmente nosotros veíamos que no nos sucedía lo mismo cuando estábamos en Viva Aerobús. Hablaban mucho de la rotación y pues tenemos gente que llegó como millennial, obviamente sí tenía otros gustos, intereses, pero más que hablar de generaciones yo hablo de etapas de vida. Que la misma persona de diferente generación va a ir pasando por etapas de vida y va a ir cambiando, ¿verdad? Cuando llegas soltero y que piensas en los viajes, a cuando ya formas una familia y tienes responsabilidades, es más allá que la generación, la etapa de vida y el momento de vida que estás viviendo. Y cómo vamos cambiando como personas, porque vamos cambiando, vamos creciendo, vamos enfrentándonos a retos, adversidades, y vamos llamando, de alguna manera vamos madurando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y se tendía mucho a estereotipar al millennial, y nosotros empezamos a ver con data que no era así, ¿verdad? Que mientras tú generaras un ambiente de trabajo, una cultura de trabajo que los respetaba, que los hacía crecer al igual que tú, que les daba propósito, ellos se quedaban, ¿no? Y al día de hoy se habla también de las nuevas generaciones. Es que el centennial no le interesa esto, el de horario, lo demás él no quiere saber nada, no va a dar nada extra.
Pues yo creo que se gestiona de la misma manera, y lo importante aquí es no estereotipar a las personas, ¿verdad? Okay. Eso es muy importante. Bueno, lo hemos estado platicando que has estado ya casi tres décadas en el área de recursos humanos. Dentro de todo lo que tú has aprendido, de lo que te ha dado oportunidad de seguir desarrollándote, capacitándote, tú hablas acerca de los retos, de no estereotipar, pero de todo el abanico de opciones que te da el Departamento de Recursos Humanos, ¿qué es lo que a Pedro le gusta hacer? ¿Qué es esto que dice, por esto me levanto todas las mañanas? Obviamente he ido cambiando a través de mi vida y de cómo he ido entrando a otras áreas de los recursos humanos y cómo yo me he ido desarrollando. Hoy lo que me encanta a mí es la creación de culturas, y entiendo como cultura todo el medio ambiente de trabajo alrededor de una organización, pero también la creación de líderes. Yo creo que el éxito de una organización se basa en el liderazgo que tenga. Siempre hablamos de que la parte crítica son los mandos intermedios, que luego son los más olvidados, donde reciben la presión de arriba y la presión de abajo y no tienen apoyo. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con esos niveles para desarrollarlos como líderes. La parte de cultura, la parte de liderazgo y la parte de la creación de valor a la gente, ¿verdad? Okay. Que si a la empresa le va bien, que al colaborador también le vaya muy bien, que repartamos, digamos, esa riqueza que se genera y que ambos estén creciendo, ¿no? Que haya esa corresponsabilidad que ahora se utiliza mucho con las empresas socialmente responsables, por llamarlos de una manera, porque pues, hay varias formas de llamarlos, sí. Pero es parte de lo que me levanta, el poder hacer cosas diferentes, el poder seguir desarrollando líderes, el poder ver cómo lo que haces o dejas de hacer tiene impacto en las personas, y siempre pues mejor tener un impacto positivo, aunque a veces haya que tomar decisiones difíciles, pero es parte de lo que cuando suena la alarma me levanto la primera vez. Ok, ¿y nos podrás compartir alguna historia que te haya tocado a ti experimentar, ya sea desarrollando a una persona, desarrollando a un grupo, creando esa cultura, algo que tú digas, esto era lo que yo quería ver, o aquí es donde yo estoy viendo reflejado esta parte de creación de cultura o esta parte de creación de líderes? Sin duda, me tocó mucho ver cómo veíamos gente que llegaba y que era gente diferente, y porque notas esa chispa y ese empuje y ese querer más, y los vas desarrollando en la organización y terminan y van avanzando y ya están luego como directores dentro de la organización, ¿verdad? Okay. También nosotros hablábamos mucho de cultura, nos medimos la cultura y en mi último año que estuve en Viva, pues ganamos el primer lugar dentro de la certificación to companies de grandes empresas, ¿verdad? Entonces eso nos decía, oye, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos trabajado, pues es cierto, y no nada más dicho por nosotros, dicho por alguien externo, porque nosotros nos medíamos todos los años el NPS del colaborador. Obviamente cuando arrancamos y en este proceso de transformación empezamos con una puntuación baja, después de 4 o 5 años de trabajar fuertemente con todos los líderes, porque no nada más, de hecho el que menos tiene que ver es el área de recursos humanos. Okay. A veces dicen, no, recursos humanos es el encargado de la cultura. No, cada líder es encargado de la cultura, okay, y son los que conforman la cultura de la organización y generan el ambiente de trabajo para sus colaboradores. Pero con todo ese apoyo pues llegamos a ser reconocidos como primer lugar y fuimos creciendo en el indicador del NPS a niveles muy muy altos, ¿verdad? Porque okay, también nos comparamos contra otras aerolíneas, otras empresas de servicio, donde traíamos muy buenos números, ¿no? Okay. Y también me toca ver, recuerdo mucho, obviamente trabajamos en lo que era la marca empleadora, y recuerdo una persona que entró al programa de desarrollo de talento, aquella gente que las metes en un proceso de aceleramiento para que puedan ser managers más rápidos, y me dice, oye, yo lo que quiero decirte es que todo lo que me dijo tu equipo de atracción, que era la cultura, que era la empresa, me dice, me he encontrado que es cierto. Me dice, okay, y entonces quiero felicitarlos
porque no nos engañaron, no nos echaron mentira, no era pura mercadotecnia, y fue muy cierto. Entonces ahí yo dije, bueno, vaya, esto habla muy bien de lo que el equipo ha trabajado y de que todos los líderes han trabajado, ¿no? Es un caso que me ha tocado ver y que tengo muy grabado esa parte. El empatar lo que decimos contra lo que en realidad se está viviendo en una organización se escucha muy sencillo, pero se requiere demasiado trabajo y compromiso. Así es. Tanto de todas las personas como de los líderes y de toda la organización, vaya. No es sencillo. No. Y la verdad te felicito. Gracias. Sí, pero te digo, es un trabajo de todos, ¿no? De todos, de que a lo mejor dices, ay, ahora con qué moda vienen, pero cuando empiezan a ver los resultados positivos en productividad, en retención, pues oye, pues esto sí es cierto, ¿verdad? Y nos tocó con muchos líderes trabajarlos, de que, oye, es que yo venía de otra escuela, yo estoy acostumbrado a supervisar así, trabajar de tal cual manera. Bueno, acá en esta compañía no lo pensamos así, vas a tener que moverte de este lado a este lado en tu liderazgo, y después ves cómo los resultados se mejoran con mediciones, ya sean la NOM 035, el NPS, las encuestas de satisfacción del colaborador. Ves cómo áreas que en un punto estaban entre naranja y rojas pasaron a estar en verde, ¿verdad? Con ese convencimiento que tuvo el líder de que las cosas cambiaran, y que una vez que él veía que los resultados mejoraban, dijo, no, me vuelvo fan de esto, ¿verdad? Sí. Ahora, escuchamos distintos conceptos como líder, jefe, mentor, coach. ¿Qué distingue a un mentor de estos distintos roles de liderazgo? La gran diferencia es que el mentor comparte su experiencia. Okay. Porque decir, el coach te lleva del punto A al punto B, pero él no puede involucrarse, él no te puede dar su experiencia, él te hace a ti pensar y razonar, haciéndote preguntas, ¿verdad? Ajá. El mentor, para mí, lo tiene más padre porque ahí sí tú puedes decirle, oye, en experiencias pasadas a mí me funcionó esto. No necesariamente tiene que funcionar igual, pero eso te da una idea. Obviamente también llevas una guía de la mentoría para decirle dónde estás ahorita, a dónde quieres llegar, qué acciones tenemos que hacer. Pero tú compartes, que eso es lo que a mí me gusta mucho de la mentoría, donde tú compartes tus experiencias. No son recetas secretas, ni son recetas perfectas, pero sí le ayudas a la persona a la toma de decisiones y a crecer. Existe el dicho de que nadie experimenta en cabeza ajena, pero cuando alguien decide entrar a una mentoría, sabe que puede aprovechar. Nosotros lanzamos hace algunos años el programa de mentorías, donde inclusive el director general participaba como mentor. Y hay que hacer procesos de cómo casar al mentor con el mentí, etcétera, para que sea positivo. Pero cuando tú a lo mejor eres analista en un área y te va a mentorear un director que tiene años, que tiene una posición en la organización, dices, pues la aprovecho, ¿verdad? Y vas a cortar camino, porque vas a tener mucha información de las experiencias que él ha tenido y que le han ayudado a llegar a donde está, ¿no? Entonces eso es la parte padre de la mentoría y la diferencia, por ejemplo, con el coach. Y el jefe supervisor, pues realmente estás enfocado en los resultados que le tocan a ellos dentro de su rol individual, ¿no? Sí, entonces esta parte de compartir experiencias es lo enriquecedor de tener a tu mentor, porque, pues bueno, como dices tú, te va a cortar el tiempo de, oye, mira, ya nos equivocamos por aquí, te doy mi experiencia y de aquí tú transfórmala. Así es. O mejórala, ¿verdad? Sí, y pues obviamente que tiene que estar el mentí muy abierto a experimentar cosas que a lo mejor a él no se le ocurrieron, pero también tú cuando eres mentor pues aprendes muchísimo, por eso a mí me gusta mucho. Que por ahí va mi siguiente pregunta, ¿qué características tú ves de una persona que en realidad quiere tener un mentor? O sea, que está listo para aprender, para crecer, para transformar y mejorar cualquier actividad que vaya a realizar. Sin duda que tiene que estar dispuesto a dar un poco de más de lo que se le pide, ¿no? ¿Por qué? Porque va a implicar tiempo para él. Va a implicar a los dos les implica tiempo. Hay que separar un tiempo para dedicarle a esto de la mentoría. Y la persona tiene que estar dispuesta a aprender, dispuesta
dedicarle tiempo, y a lo mejor a veces es fuera de su trabajo o de la escuela, pero sin duda que la gente que ya llega a ese punto donde dice sí, es porque es esa gente que busca hacer las cosas diferentes, que da siempre el extra, que trae, por llamarlo de alguna manera, esa chispa que lo hace verse diferente, y que es gente que quiere crecer, que tiene mucho hambre de crecer y de desarrollarse, y que realmente ellos tienen pensado ya a dónde quieren llegar desde antes, ¿verdad? No es por casualidad, sino que tienen un plan claro de vida, que parte de lo que haces en las primeras sesiones es establecer a dónde quieres llegar, porque luego son preguntas que no nos hacemos, ¿verdad? Y vamos ahí por la vida navegando donde nos va, pero de repente alguien te habla de esto y dices, pues sí, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y tengo que hacer este ejercicio de forma constante. Creo que eso es lo que hace que las personas entren a estos procesos para seguir creciendo. Okay. ¿Hay algún programa de mentores en Organización Reinera? No hemos establecido el programa de mentores. A mí me tocó primero, la primera vez que tuve contacto con esto fue mediante el TEC. Me invitaron a participar como mentor de los futuros graduados, porque tú sabes que la gente pues sale técnicamente muy preparada en las universidades, pero lo que ves en la universidad a la vida real en el trabajo es diferente. Entonces parte de ese proyecto que traía el TEC era prepararlos para cuando llegues al trabajo, ¿verdad? Día uno en el trabajo, cómo hacer redes, cómo tratar con tu jefe, cómo desarrollarte, cómo negociar un sueldo, qué es un sueldo y qué no es un sueldo, porque hay esquemas de pago diferentes. Después lo implementamos en Viva, también participaba ahí. Actualmente en Reinera, dentro del proceso de desarrollo que llevamos, estamos con el mapeo del talento, y una vez que haces el mapeo del talento salen necesidades, y es donde entran programas ya sea de coaching o de mentoring, ¿verdad? Okay. ¿Qué le dirías a alguien que trae la espinita de querer compartir su experiencia, de querer ser un mentor, pero no se siente tan preparado en decir, oye, bueno, pues me gustaría hacerlo, pero no sé cómo iniciar este proceso de ser un mentor? Digo, sin duda, como platicamos hace ratito, hay mucha información disponible para iniciar. Pues lo primero es decidirse, ¿no? Y saber que vas a tener que dedicarle tiempo a invertir. Pero yo creo que también dentro de lo que vas a recibir es que vas a aprender. En el proceso de mentorea tú aprendes mucho. Normalmente el mentoreo es, al tener estas generaciones diferentes, generaciones mayores, hacen de mentor con generaciones nuevas, pero también existe por ahora, por la revolución de cambios, por la evolución tan rápida, por la tecnología, lo contrario, programas de mentoring inverso, donde el que te enseña es la nueva generación. Digo, lo que vemos, y a lo mejor nos pasa a nosotros, cuando llegan nuevas tecnologías, le cambian el software al celular y ahora cómo funciona esto, y tú ves que las nuevas generaciones lo manejan muy fácil, pues te acercas con ellos para que te enseñen, ¿verdad? Y ese es el mentoring inverso, que también se utiliza mucho en las empresas para que aquellas generaciones mayores adopten nuevas tecnologías y no sientan tanto el shock, porque llevan un acompañamiento de las generaciones que ya nacieron con esa tecnología y que lo adoptan muy rápidamente, ¿verdad? No es nuestra culpa no saberlo, simplemente nacimos en otras épocas. Para cualquiera de los dos lados es parte de lo que hay que poner en práctica, ¿no? Ahora, después de acompañar en el crecimiento de diferentes personas en este apartado de la mentoría, ¿qué te ha enseñado del potencial de las personas? Híjole, yo creo que el potencial de las personas es ilimitado. Sin duda que hay primero que tomar la decisión de querer entrar en estos programas, porque te van a requerir tiempo, te van a requerir esfuerzo, no es un día a día, pero sin duda que paga, vas a recibir algo a cambio muy muy fuerte, en cuanto a acelerar tu carrera, en cuanto a tener nuevos aprendizajes, en cuanto a tener esa mentalidad de crecimiento, que cada vez se te va a ir haciendo más fácil. De entrada, a lo mejor el inicio va a ser difícil, pero después va a ser más fácil y vas a hacerlo parte de tu vida, ¿no? Entonces, la invitación es a que lo hagan, a que se avienten. Solamente hay que empezar para terminar disfrutándolo, ¿verdad?
Al inicio nos platicabas que tú eras una persona muy reservada, pero creo que este camino que te ha llevado la vida en recursos humanos, me doy cuenta que esta parte de la mentoría es algo que te gusta hacer. Sí, claro. Y a final de cuentas es estar en contacto con diferentes personas. Es decir, poder compartir tu conocimiento y poder ver cómo esas personas utilizan ese conocimiento para seguir creciendo o transformando sus vidas. Entonces, te fue llevando la vida hacia algo que tú pensabas que no estaba viable, pero bueno, encontraste la mentoría como algo que te levanta todos los días. Así es, y el desarrollo de gente, ¿no? Digo, yo lo que he avanzado en mi carrera fue a través de líderes que he tenido y de compañeros que me han ayudado. Entonces, en algún momento yo me puse a hacer mi plan del futuro y dije, bueno, te pones a preguntarte, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué fue que nací? ¿Para qué me trajeron acá? Y yo me encontré que parte de lo que a mí me gustó y de lo que encontré es que quería desarrollar a otras personas, ¿verdad? Okay. Y que utilizar mi poco conocimiento, experiencia para compartirlo. Para eso yo creo que yo estoy aquí, ¿verdad? Y la vida me fue llevando a eso y lo fui adoptando porque a lo mejor al inicio yo no lo tenía muy claro, ¿no? Okay. Y es un viaje bastante divertido. Lo que yo más valoro es que termino aprendiendo yo más, considero, okay, de estas interacciones. Y como te decía, yo no soy una persona abierta por naturaleza, okay, el alma de la fiesta, como luego dicen ahí, pero vas aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo me acerco con una persona, pues yo ya llevo 2 o 3 temas de los que tengo en la organización que quiero tratar, okay, y me ha pasado que como hace poco nos sucedió, estaba yo haciendo recorrido un Gemba con 3 personas de mi equipo, me acerco con una persona, empiezo a platicar y nos empieza a dar toda la información, mucho más información de la que esperábamos. Okay. Les digo, como dice el dicho, llegué buscando cobre y me encontré oro, ¿verdad? Okay. Porque me está dando muchísima información, sí, de lo que mi área está dejando de hacer y de cómo se hace sentir a esta persona esas deficiencias que nosotros como equipo de recursos humanos estamos teniendo. Okay. Y eso genera un aprendizaje para todo el equipo, ¿no? Wow. Entonces, hay esos momentos que dices, wow, yo no venía ni esperaba esto y mira toda, sí, la información que me, sí, están dando, ¿verdad? Wow, muy bien. Qué bien. Ahora, hemos estado platicando acerca de las diferentes generaciones que tenemos actualmente trabajando juntas. ¿Qué cualidades ves tanto en la generación Z, millennials, centennials, que no nos damos la oportunidad de verlas desde la primera vez? Sino, sabemos que ahí están, pero tú que ya has tenido la oportunidad de trabajar con ellos, ¿qué cualidades ves a cada una de estas generaciones? Sin duda que ellos, estas nuevas generaciones, no están acostumbrados nada más a recibir órdenes. Ellos necesitan más contexto y de ahí viene el término de liderar con contexto, ¿verdad? Okay. Nosotros que no estamos acostumbrados a hacer preguntas, decíamos, ¿para qué pregunta tanto? Nada más que haga lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero sin duda que aprendes que tienes que liderar con ese contexto, que tienes que dar información, que tienes que convencer, y eso también te hace a ti replantear lo que habías decidido. A mí me pasa, yo puedo llegar a una reunión con mi equipo y decirles, yo creo que debemos hacerlo así, tengo muy claro el objetivo, planteo el objetivo, yo creo que debemos hacerlo así, recibo la retroalimentación y salimos con otro plan totalmente diferente, okay, pero que a final de cuentas va a llegar al mismo objetivo que habíamos pensado. Okay. Entonces, yo creo que eso es súper, súper valioso, que debemos dejar a las personas que nos pregunten, okay, que debemos estar abiertos a que seamos cuestionados, y que eso es mucha riqueza porque nos ayuda a armar los planes mucho mejor. Hay que considerar los puntos de vista de otras personas, no nada más el mío, porque el aprendizaje mío, pues a lo mejor era eficaz hace 20 años, ¿verdad? Pero ahorita ya no es eficaz por este cambio generacional y el cambio de tecnologías. Entonces, algo que sí tendemos a rechazar es, no te voy a decir nada más haz lo que digas, no,
ábrete, escucha, aprende. Y otra parte es la practicidad, ¿no? La practicidad con que toman las cosas y con la que aprenden, por eso, o sea, la tecnología es mucho más fácil que uno, ¿verdad? Y a lo mejor es muy difícil para nosotros llevarles el ritmo, pero vas mejorando poco a poco. Ya. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué realmente los motiva a ellos a hacer su trabajo? Como te decía hace rato, yo creo que tienen muy claros qué es lo que quieren de su vida, ¿no? Y no necesariamente, porque hablamos mucho de balance vida-trabajo, equilibrio. Yo más bien creo que es autogestión. El darle a las personas la elección de poder decir cuándo sí, cuándo no, para mí eso es la autogestión. Si tú le dices, mira, a partir de aquí sí, a partir de aquí no, ahí no se está gestionando y no hay involucramiento. Entonces, cuando las personas pueden decidir, se involucran. Cuando las personas son parte del plan, se comprometen. Y cuando sus ideas son bienvenidas en el trabajo diario, sin duda que subes la motivación y subes los resultados, ¿no? ¿Cuál podría llegar a ser el costo para una organización que no escucha a su personal? Que lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Que llegas y impones una actividad o una decisión sin escuchar a tu equipo de trabajo o a tu organización. Sin duda que es muy alto y hay indicadores que te lo van a mostrar súper rápido. El ausentismo, la rotación. Hay mediciones que se hacen ahora de que si el engagement que le llaman, ¿no? Mides si la persona está presente o el presentismo que le llaman. Llego nada más a estar presente, pero no estoy generando valor adicional. ¿Por qué? Porque mis ideas no se escucharon, porque no fui parte del plan, porque a pesar de que yo dije, pues me dieron el avión, como luego dicen, ¿verdad? Y hay indicadores duros que te lo van a decir, la rotación, el ausentismo, esa baja en el nivel del desempeño, porque no hubo esa participación de parte de ellos, ¿no? Es fácil encontrarlo, ¿no? Si la persona no se siente tomada en cuenta, si cuando tiene algún problema no le ayudamos a resolverlo, pues va a decir, caray, pues si ellos no me interesan en mí, ¿yo por qué me tengo que interesar? Yo voy a hacer lo menos posible. Pero eso es una reacción, no es que la persona sea por naturaleza así. Cuando hay una creencia limitante instalada en una organización, ¿qué acciones se pueden llegar a realizar para poder hacer ese cambio y poder encontrar a un grupo que no está trabajando de acuerdo a los lineamientos de la organización, a darles la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que cambiar para que te salgas de este circulito y quieras laborar con toda la organización? Sin duda que podemos mantenernos en un círculo vicioso. El equipo quiere mantenerse aislado, yo los castigo porque quieren mantenerse aislados y vamos a generar ese círculo vicioso de forma constante. Sí. Entonces, una vez que tú reconoces que hay esos temas, y sobre todo si tú eres un líder de la organización, tienes que decidir cambiar. Para romper ese círculo vicioso y volverlo en uno virtuoso, como el título de la película, alguien tiene que ceder. Y si tú ya te diste cuenta que vas en el camino incorrecto, pues tienes que tomar la decisión de cambiar. Sin duda que va a ser súper difícil, ¿verdad? Porque siempre existen los egos de que, oye, pues es que yo soy el jefe, tiene que hacer lo que yo diga, ¿verdad? A que cuando tú abres esa mente y empiezas a entender los porqués y empiezas a cambiar y ceder, se va a ver que hay compromiso y ese grupo que ponías como ejemplo va a empezar a cambiar, ¿verdad? Hay que romper esas creencias, hay que tener la apertura. Hay que entender que las personas somos buenas por naturaleza, ¿verdad? Que cuando tenemos alguna situación contraria es porque nosotros como organización dejamos de hacer algo. Algo que la Dirección General de Reinera nos deja muy en claro y habla mucho sobre el liderazgo de servicio es cuando un colaborador que está operando una máquina tiene detenida su máquina, no es culpa de él, es culpa de las áreas de soporte que no están haciendo su parte y no le están permitiendo trabajar, ya sea porque la máquina no está bien mantenida, porque no tiene los materiales, porque no se le
capacitó de manera correcta, y ahí es donde las áreas de soporte estamos fallando y tenemos que entender que lo que se deja de hacer es responsabilidad nuestra y no de la gente que está ahí. Hablemos de un tema que definitivamente ha llegado y no se va a ir, que es la inteligencia artificial. Sí. Y en esta área de recursos humanos, que al final de cuentas trabajamos con personas, ¿qué cambios estás viendo dentro del departamento? Sin duda que hay una fiebre de la inteligencia artificial, ¿no? Okay. Que a veces no entendemos, no terminamos de entender de qué se trata. Pero te digo, en este aprendizaje y mentoring inverso, ves cómo los equipos de trabajo empiezan a utilizar la inteligencia artificial y ves cómo la calidad de los trabajos suben, ves cómo los tiempos de respuesta se reducen. Okay. Y ahí lo importante es entender qué está pasando. Y lo peor que puedes hacer es prohibir los usos de inteligencia, más bien tienes que decir por dónde sí se puede hacer ese uso de inteligencia artificial. 2021 inició esto, van 4 o 5 años y ha evolucionado, ya estamos en nuevos modelos, ¿no? Que no nada más que aprenden, sino generan tecnología sola. Ayer venía escuchando un podcast donde hablaban de que una empresa de inteligencia artificial ganó el premio Nobel, no recuerdan si era de química, porque pudo hacer el trabajo que a una persona le llevaría muchos años, que son tareas repetitivas, y que la inteligencia artificial lo hizo súper rápido y terminó ganando un premio Nobel, ¿no? Tenemos que aprender de las nuevas generaciones que es más fácil, ¿no? Que para ellos es más fácil y no debemos de rechazarlo, sino al contrario, incentivarlo. Yo voy aprendiendo de estas tareas, de repente un tema al ausentismo. Le dije a mi equipo, oye, traigan toda la información que tenemos relacionada. Y no nomás el ausentismo, hablemos de la persona, del perfil, de todo eso, veamos el tema del ausentismo, vamos a pedirle que nos prediga cómo va a estar el ausentismo. Estamos trabajando cómo se comporta el ausentismo en la semana para darles información al área de planeación y decirle, oye, en estos días que son los más altos niveles de ausentismo, prográmame a manera que el programa requiera menos personas, porque voy a tener menos personas. En vez de estar, al contrario, programando, porque hay días donde para el mismo número de máquinas requiero menos gente y otro día para el mismo número de máquinas por productos diferentes requiero más gente. Ajustémonos a ese comportamiento, ¿verdad? Y en esas sesiones que hago con mi equipo, yo no soy el experto, ellos son los expertos, yo estoy aprendiendo. Simplemente les estoy dando el canal para que utilicemos los conocimientos y la tecnología que ellos ya aprendieron antes que yo, ¿verdad? Y yo termino aprendiendo. ¡Wow! Sí, porque podemos pensar, no, bueno, pues si ocupo 100 piezas, pues, y tengo 5 días, pues lo divido entre 20, ¿verdad? Cada uno y listo. Pero bueno, con lo que estás comentando ahorita puede que lo cambies y al final de cuentas el objetivo se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir de una manera más sencilla y simplemente es cuestión de trabajar con otras áreas para decirle, a ver, mira, estos son los comportamientos que yo estoy viendo, ayúdame a ajustarlo, ¿es posible, sí o no? Y ajustémoslo así, ¿verdad? ¿Y qué partes del área de recursos humanos todavía ves que son profundamente humanos, que todavía necesitamos una interacción persona a persona, sin quitar la inteligencia artificial, pero bueno, a ver, alguno que tú digas, es que esto todavía yo necesito interactuar con las personas y no utilizar la inteligencia artificial? Sin duda que la parte humana no la vamos a quitar. De hecho, por lo mismo que quiero aprender, me he tomado varios diplomados del uso de la inteligencia artificial. Luego ves el programa y hablan sobre la ética de la inteligencia artificial. Te dejan muy en claro que la inteligencia artificial no viene a reemplazar al hombre, que siempre debe haber un control de calidad de la persona por esos dilemas éticos y morales que de repente a lo mejor la inteligencia artificial no considera y que tú como persona es parte de tu labor, ¿verdad? Y hablando de estos temas, hay procesos, la inteligencia artificial hasta ahora nos va a ayudar a que los procesos repetitivos y establecidos los hagamos más rápido. Pero el input final lo va a tener la persona, ¿no? A final de cuentas tenemos nosotros que gobernar a esa inteligencia artificial, hacer un buen uso de ella y obtener mejores resultados de nuestro trabajo. Pero como estamos trabajando con personas, a final de cuentas
el contacto persona a persona no se pierde. Okay. No he sabido hasta ahorita que la inteligencia artificial genere culturas, la generan las personas. Okay. Entonces la cultura de trabajo va a seguir siendo a través de las personas, okay. a través del ejemplo, a través del ver cómo actúa la persona. Ya ves que hablamos en liderazgo que un principio del liderazgo es ser congruente entre lo que dices y lo que haces, okay. porque así estás mandando mensajes y la persona sí lo hace cuando ve que tú lo haces. Okay. Esa parte es la parte humana de seguir el ejemplo, de desarrollarnos. Hoy, por ejemplo, hablamos de los temas de talento. Una parte de esa evaluación es tener entrevistas de talento, planes de vida y carrera, qué te gusta, hacia dónde quisieras moverte, entender tus intereses. Y hay parte donde automatizas el obtener esa información, pero también no puedes eliminar la parte donde haces esa entrevista cara a cara, okay. donde los resultados que a lo mejor ya traes automatizados y escritos los confrontas y los platicas, porque eso te va a ayudar a entender mejor a las personas y sus motivaciones, ¿no? Okay. Que a lo mejor si se lo haces con un programita queda muy plano, pero ya lo terminas enriqueciendo con el contacto humano, ¿no? Ya, ok. Ahora, a un joven que está recién graduarse, que está terminando su carrera, obviamente la inteligencia artificial está incluida dentro de su plan educativo. ¿Qué habilidades humanas le recomendarías a las personas tener, independientemente de que exista la inteligencia artificial, para poder relacionarse con otras personas? Sin duda que la comunicación. Okay. La comunicación. Yo algún día me pondré a hacer un estudio, pero para mí el 80% de los problemas que existen en las organizaciones son comunicación. Okay. El cómo entendemos el mensaje que recibimos, cómo no somos claros, cómo genera conflictos. Entonces, tener esa habilidad de comunicación, que no es nada más el emisor receptor, pero entender el mensaje, entender los matices, entender los símbolos escritos, el tener prácticas de que, yo, por ejemplo, en la aviación se hace. El piloto y el copiloto van hablando en cabina. Él le dice una cosa, es rojo, y el otro tiene que contestar, es rojo. ¿Por qué? Porque ahí estamos amarrando que las dos personas estamos entendiendo lo mismo, ¿verdad? Digo, el ejemplo es muy sencillo, es algo más complicado, ¿verdad? Pero esa validación de los mensajes es una parte clave que nos ayuda a podernos relacionar mejor, ¿verdad? Sin duda que la inteligencia artificial no te la va a dar. Y es tan claro que parte del arte del uso de la inteligencia artificial es qué le dices. Porque ahí ves un claro ejemplo de cómo lo que comunicas, la otra parte lo toma literal, pero literal, no va a dar interpretación, porque no hace interpretación, hace literal lo que tú le dices. Y luego ves cuando te arroja un resultado, ay, no, ese no es lo que quería. Y te dicen, bueno, es que te está respondiendo lo que le preguntaste. Te faltó darle contexto de lo que querías para que te diera la respuesta que estabas buscando, o que te parece mejor. Y lo mismo sucede en las personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ejercitar esa comunicación y ese entendimiento de generar vínculos y crear esas relaciones para aprender. Pues la verdad te agradecemos este tiempo, Pedro, y toda la información que nos has compartido ha sido muy valiosa. Quiero dejar esta última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que está en el área de recursos humanos, se siente estancado, pero quiere hacer algo diferente, ya sea dentro del departamento o para sí mismo? Creo que hay algo que yo aprendí y es muy claro, que no hay preguntas tontas, sino tontas que no preguntan. Que se atrevan a preguntar, que se atrevan a aprender. Te digo un poquito lo que platicábamos, nuestras generaciones dicen, ay, no, ¿para qué estás preguntando? Porque están aprendiendo. Entonces, que den ese paso adelante, que sí cuestionen, que sí pregunten, que se empujen. Les habrá tocado ver en redes muchas recomendaciones de gente que ahora da pláticas de liderazgo y de crecimiento y de desarrollo, donde te dicen, muéstrate, sal adelante, sé diferente. Entonces, yo creo que es eso, dar ese paso. Va a implicar mayor trabajo, sí, pero va a haber los frutos rápidos, ¿no? La gente los va a empezar a ver diferente cuando están haciendo cosas diferentes, cuando cuestionan, cuando se involucran, cuando intentan hacer algo diferente. Creo que esa sería una gran recomendación, que todo aquello que se pregunta y que no ha dicho, empiece a verbalizarlo y a decirlo, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo
Y si las personas quisieran estar en contacto contigo, quisieran aprender más de ti, si nos puedes compartir tus redes sociales, tu correo, lo que Sí, están como Pedro Obregón, estoy en LinkedIn, también estoy en el Instagram. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todo el conocimiento que nos has compartido. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por escucharnos y ha sido un placer. Gracias. Bueno, hemos terminado otro episodio más de Clothes Inspira.